A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Hablando nos entendemos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Estoy muy contento porque este ya es el programa número 19 de esta serie. Tendremos noticias, algún consejo sobre la lengua y nos acompañará en unos momentos la entrevistada de hoy, que es la doctora Laura Hidalgo, miembro de la Academia de la Lengua, una lingüista y profesora distinguida. Eso será en un momento. Por lo pronto, arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias de hoy, quiero destacar que la Asociación de las Academias de la Lengua Española está en la tarea de redactar un nuevo diccionario. Un diccionario muy curioso. Se va a llamar Diccionario Fraseológico Panhispánico. Las palabras esdrújulas seguidas, diccionario fraseológico, es decir, de frases, panhispánico, es decir, de toda el habla española. En una reunión la semana pasada en Tenerife, en Canarias, se establecieron las reglas que va a tener este diccionario, la estructura, la metodología que se va a seguir para recoger cómo se va a llevar adelante el trabajo, la coordinación, la programación del trabajo, a lo que tienen que ajustarse las 23 academias de la lengua española que componen esta asociación. El español es una lengua que está llena de frases hechas. Muchas reflejan ingenio e ironía, otras son lugares comunes, pero es interesante y enriquecen mucho el idioma. El objetivo que se ha propuesto, según declaró Darío Villanueva, presidente de la Academia o director de la Academia de la Lengua en Madrid, de la lengua española, de la madre de todas las academias, es justamente relevar este papel histórico y al mismo tiempo útil que tienen las frases hechas en la lengua española, pero en todo el ámbito hispánico. Es decir, si son frases muy locales, habrá que señalar que esto es solo un ecuatorianismo, un hondureñismo, por decirlo de alguna manera, mientras que otras se entienden en todo el ámbito de la lengua. Ya en octubre pasado se había hecho una primera reunión exploratoria, se conformó un comité científico, porque son lexicógrafos los que van a estar ahí, y ahora ha habido esta comisión interacademias para fijar la parte de la metodología y de las reglas y demás. Ya se está trabajando, incluso la Academia Ecuatoriana de la Lengua ya está trabajando en este interesante cometido de un diccionario de frases hechas, ¿no? Por suerte, los diccionarios digitales no tienen límite. Teóricamente podrían haber 100.000 frases hechas. La idea es quedarse, sin embargo, con unas 20 a 25.000, que es un número razonable. Interesante noticia. Por otro lado, les cuento que respecto de libros, les había hablado que la semana pasada se presentó este libro tan bonito de poesía, Las tres tiendas del asombro, de Jorge Crespo Toral. Se hizo un acto
dentro de la Feria del Libro de la Católica, en el auditorio principal. El libro fue presentado por Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba, y también intervino Hernán Jaime Crespo, que es uno de los ilustradores del libro. El otro es su padre, Hernán Crespo Toral, ya fallecido, que había empezado a hacer este trabajo y que fue completado póstumamente por su hijo. El autor, Jorge Crespo Toral, fue pues el director de la Confraternidad Carcelaria por muchos años, político, fue candidato a la presidencia de la República allá en los años 60, pero también tuvo esta faceta de poeta, y este libro recoge sus poesías. Otro libro presentado en la Feria del Libro de la Católica fue presentado el sábado a las 11 de la mañana, y es el libro de la doctora Susana Cordero de Espinosa, Albert Camus, de la felicidad a la moral. Es un ensayo de interpretación de la obra de Camus por Susana Cordero, fue su tesis doctoral y ha sido editado. Esta es la segunda edición de este libro, en una edición muy bonita del Centro de Publicaciones de la Universidad Católica. Como saben, la doctora Susana Cordero de Espinosa es la directora de la Academia de la Lengua. Se está produciendo todo el tiempo, y esto fue presentado por Francisco Proaño Arandi y la autora en medio de la Feria del Libro. También les conté la semana pasada que íbamos a tener un conversatorio en Guayaquil, que fue muy interesante, sobre estas dos nuevas obras sobre Velasco Ibarra, Pasiones de Juventud de Alberto Acosta Burneo y El Gran Ausente de Robert Norris, que era una obra inconclusa y que la completé yo escribiendo el capítulo del quinto velasquismo. Salió muy bien, fue en la Universidad de Espíritu Santo. Y mañana, jueves, va a ser un conversatorio parecido en la Universidad de la SUAY, en Cuenca. En este nuevo conversatorio voy a tener el lujo de tener como panelistas al doctor Mario Jaramillo, el rector de la universidad, al doctor Claudio Malo González, a uno de los profesores de la Facultad de Jurisprudencia, y estará el autor Alberto Acosta, y estaré yo para conversar sobre este personaje que, a propósito de estos libros, está como otra vez de moda. Estas son las noticias. En cuanto a algún consejo de la lengua, quiero referirme al tema de los nombres geográficos, de los accidentes geográficos, que se componen por un sustantivo genérico, mar, río, volcán, y un nombre propio. Entonces, muchas veces he visto en los periódicos en estos días que ponen que el volcán La Cumbre de Galápagos, de la isla Fernandina, ha entrado en erupción. El volcán ese debe ir con minúsculas. Volcán La Cumbre, ese es el nombre propio raro de un volcán, pero así se llama. Volcán con minúsculas, La Cumbre con mayúsculas, cada una, de la isla con minúsculas, Fernandina con mayúsculas. Este es un tema que a veces se confunde, ¿no? Entonces, cuando hablan del río Napo, se pone a veces con mayúsculas río y Napo. No, de ninguna manera. El río con minúsculas, Napo con mayúsculas. Salvo que se trate de esa compañía que hicieron con Venezuela y que fue un fracaso absoluto en el gobierno anterior, la compañía Río Napo. En ese caso sí, Río y Napo va con mayúsculas porque es el nombre propio de esa compañía, es incluso una marca registrada. Fue un fracaso total, una asociación con Venezuela que no pudieron cumplir sus objetivos y que fue otro de las aventuras con compañías venezolanas que fallaron en el gobierno anterior. Así que el Océano Índico, ¿cómo pondrían? El océano con minúscula, Índico con mayúscula. Otro volcán que recién entró en erupción, el volcán de Fuego en Guatemala. Volcán con minúsculas de y fuego con mayúsculas, esa sería la forma de escribir, el volcán de Fuego. El desierto de Palmira, desierto con minúsculas, no tiene por qué ir con mayúscula. Bueno, después de este consejo, que vale la pena cuando escribamos, vamos a ir al segmento tan esperado de la entrevista.
En un momento vuelvo con ustedes. La vida de la academia. Bueno, como les dije, está con nosotros la doctora Laura Hidalgo Alzamora. Es una amiga mía desde la época de la universidad. Ella ha sido precisamente profesora universitaria a largos años, más de 25 años en la Universidad de San Francisco, más de 10 años en la Católica, pero también de colegio, de educación secundaria. Fue profesora muchos años, más de 15 del Dillon, del Instituto Técnico Dillon. Sin embargo, su trascendencia, aunque ya es una gran labor de ser profesor, es porque ella es una investigadora. Y una investigadora que se distinguió por recopilaciones e interpretaciones de la literatura oral. Hizo un libro sobre décimas esmeraldeñas que ha tenido varias ediciones, otra sobre las coplas del carnaval de Guaranda. También ha escrito sobre los amorfinos de la provincia del Guayas. Es decir, como ustedes ven, literatura popular que se transmite oralmente. Y también recogió cuentos y leyendas, tradiciones de varias provincias del Ecuador en un libro que se llama Mariangula y otros aparecidos. Bueno, toda esta introducción para dar la bienvenida a Laura. Bienvenida, es un gusto tenerte aquí, Laura. Gracias, Gonzalo. Para mí es un honor realmente. Un programa tan interesante y tan conveniente para toda la población que lo escuche. Bueno, ojalá podamos llegar cada vez a más gentes. ¿Cómo así te picó el interés por la literatura oral, por esta literatura de las coplas y de los amorfinos? Ya. Bueno, resulta que yo había hecho en mi graduación de licenciatura el tema de la novela de Jorge Enrique Adún. Entonces, cuando llega la hora de la tesis para el doctorado, pensé que ya no quería otro autor escrito, porque en esa novela había además una gran posibilidad de abrirse con técnicas de análisis y demás. Una novela experimental, claro, como la fue de Entre Marx y una mujer desnuda. Claro, la famosa época del boom, ¿no? Y luego escuché casualmente que en Esmeraldas, los negritos de Esmeraldas, tenían unos poemas que les había gustado a los periodistas que contaban. Fui y cuando me di cuenta que era realmente valioso ese trabajo, me dediqué 3 años a la investigación de los llamados décimas de la provincia de Esmeraldas. El poema se llama décimas, pero realmente es una glosa, porque contiene una cuarteta y 4 décimas, si hablamos en la lengua del estudio de la literatura. Pero para ellos una décima es todo este maravilloso poema increíble, que además es gente analfabeta en su mayor parte de los casos. Y es algo fuera de todo lo que nos podemos ¿Esta tradición está en toda la provincia de Esmeraldas, de solo la parte norte? Sí. O...? No, está en toda la provincia de Esmeraldas y está en todas las poblaciones negras de América Latina. ¿También? También. ¿Las mismas décimas? Encontramos décimas también en Cuba, por ejemplo, a los temas de ellos, y va bajando la importancia hasta que en Colombia, hasta ese momento que yo comienzo con las del Ecuador, hay un libro de una señora Jiménez de Bayo que dice solamente hasta Colombia llega. Luego yo descubro aquí... ¿Descubriste que llegaba al Ecuador? Sí, cuando ya tenía hecho ese trabajo se lo envié para que vean que sigue. Y también en Perú hay uno que otro negro chofer que repite las partes por lo menos de una décima. Claro, hay una población negra en el Perú. A veces sorprende que cierto tipo de música peruana es más bien afroperuana, no es la música andina, ni el vals criollo, sino que hay una tradición de la negritud peruana. Pero lo que tú hiciste es una cosa fantástica, porque dedicaste 3 años a recoger estas décimas, viajaste por toda esa zona, que ahora está conflictuada, el norte, los ríos, San Lorenzo, Quilindé, estarías por toda esa zona oyéndoles. ¿Y cuándo expresan estas décimas ellos, la población
esmeraldeña. Igual que cualquier pueblo de cualquier nacionalidad o etnia, ellos se reúnen al atardecer con los niños, con la familia, y allí comienzan a contar sus cuentos, sus historias o a recitar. También en los días de fiesta. Esas décimas esmeraldeñas, que esas no fueron recogidas todas por mí, me las dio el Banco Central de un señor, no me acuerdo el nombre, que los había recogido, y otros datos que yo también recogí con la ayuda sobre todo de los autores de literatura escrita. Nelson Estupiñán fue para mí un gran apoyo. Bueno, lo demás siempre se presenta ante la comunidad en las fiestas, en los momentos que está todo el pueblo junto, porque esos textos tienen que ser interesantes para el grupo, de lo contrario se pierden. Supongo que la televisión y la radio habrán atentado contra las décimas. ¿Tú has seguido en contacto con esa cultura? Sí. ¿Las décimas continúan siendo parte de esta tradición? Sí, las décimas, si pasa algo, si se cae el puente, ese rato sale la décima. Ah, sí. Es que las son improvisadas los poemas sobre los con hechos. Una inteligencia de octosílabos rimados con una fórmula tal, es impresionante. Pero ya habrá décimas sobre el guacho. Sobre todo, tiene que haber exactamente. Es de ese rato, ¿no? Ya. O te conocen y les has caído bien, te hacen la décima tu nombre, a tu personalidad. Son unos poetas increíbles. ¿Hicieron décimas sobre ti? Sí, hay una. Ajá, qué bien. Bueno, entonces... Este es un aspecto, no tenemos mucho tiempo y quiero saltar a lo de las coplas del Carnaval de Guaranda. Sí. Ahí en cambio son en una fecha específica, un tiempo del año que está dedicado al Carnaval. Sí, solamente en Carnaval, y lo ven mal, es como que cantamos el himno nacional cuando no deberíamos. Igual, las coplas son respetadas y se guardan solamente para el carnaval. Fiesta ¿Y del ahí carnaval. También se crean nuevas o solo se repiten antiguas? Esa es una provincia de poetas. Ahí las coplas están, digo yo, en el libro, como están en las veras del camino, en los quicios de las puertas. Ahí están esperando los labios que las canten. Todo es poesía. Qué fantástico, ¿no? Esta creatividad del pueblo y creatividad en nuestra lengua, en español, en nuestra ¿no? lengua, bueno. En cuanto a lo lingüístico, en toda la poesía y en todo el relato, porque ahora yo recojo cuentos, el último libro que se llama Duendes y Duendas, más otros aparecidos de Quisito nomás, ese es la última, está ya en la segunda edición, y en este libro, por ejemplo, vemos en lo lingüístico que a veces está el castellano solo, y hay muchísima mezcla con quichua. Con quichua. O con la lengua del oriente. Los guaraníes, tengo también textos del oriente ecuatoriano. Los shuarza igual. Allí vemos el bilingüismo. Ajá. Y si no, yo tengo algunos textos en la lengua de origen y la traducción realizada por los mismos hablantes y los mismos cuenteros o cuentistas o repentistas, que son los que dan... ¿Qué importancia tiene esto para, bueno, digamos lo del bilingüismo, que es lo último que dijiste, pero vuelvo a lo anterior, para la lengua española? Para la lengua, no solamente para la lengua española, en cuanto a lengua, queda ahí un testimonio del uso del lenguaje, con las diferentes manifestaciones según el área y según el dialecto de cada lugar. Queda un testimonio si es que alguien lo recoge por escrito. Es que tiene que, ahora que estoy recogiendo por escrito, esa transcripción es exactamente como que fuera una grabación, pero escrita. No se puede cambiar nada. Claro, entonces queda testimonio para los lingüistas en el futuro. Que todos los países lo hacen, menos en el Ecuador. ¿No ¿Y son creadores anónimos o pones tú los nombres de quien improvisó ese momento? La obra misma es anónima, es el pueblo el autor. Y el que la dice será, la tradición va de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Y por tanto tiene cambios. La literatura oral no es la misma siempre. Por ejemplo, María Angula, porque... El cuento que a mí me contaba eso una empleada doméstica de noche en un cuarto oscuro y nos moríamos de miedo, mi hermano, yo y dos primos que éramos de la misma edad, los primeros de una
gran familia que fuimos 11 hermanos, y nos moríamos de miedo. La forma como ella contaba, ya quisiera yo saber contar cuentos así, sí, ¿no? Exactamente. Ahí tiene esa maravilla la literatura oral por sobre la escrita, que cambia, ¿no? Y interviene la exposición de quien lo cuenta, con los exageraciones, los gritos, todas las manifestaciones del terror. Bueno, ¿qué ejerce en la población? La gente, el pueblo, educa a sus hijos y a la gente mayor también a través del cuento. Claro, hay montones de cuentos donde a los borrachos les pasa con horrores si se emborrachan en la calle, a los niños que no obedecen a los padres. Es decir, es una forma de educar a la comunidad, el fin de la literatura oral. ¿Toda literatura oral tiene moraleja? Tiene un sentido de comportamiento pedagógico. Bueno, sí. Ajá. Entonces allí va una de las... Y además, ¿de Mariangula cuál era el comportamiento? Bueno, Mariangula está tan antiguo que todavía no había el adelanto científico. Y ahí hay un objetivo que es a los estudiantes de medicina no profanen tumbas. Porque no podían estudiar y ellos robaban cadáveres para ver cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces va al final de todo, primero la obediencia a la mamá. La mamá le dice, anda y compra tal encargo. Y Mariangula por jugar pierde la plata y como tenía que llevar tripa para Tripamishki, se lleva abre en el cementerio y las lleva. Pero ese cuento, porque aquí se vende Tripamishki, es así. En Guayaquil el cuento se adapta, como toda la literatura, a las circunstancias. La Mariangula de Guayaquil, como no venden Tripamishki, ahí vende carne, solamente porque ahí venden carne en palito. Carne en palito se vende las tardes, aquí Tripamishki. Entonces cambia la literatura según el interés del lugar donde se diga. Fíjense cuánto podríamos conversar con Laura Hidalgo para que nos cuente los cuentos que ella recogió. Pero bueno, para eso están los libros, ¿no? ¿Todavía se vende las décimas esmeraldeñas? Las décimas ¿Hay una edición que esté circulando? Bueno, las décimas se propagó muchísimo cuando fue esa obra mía elegida. En los 80s, en los 90s. Elegida en los 500 años. España escogió 2 libros por país. Tuve el honor de que escogieron las décimas de Esmeraldeña, obra de la población negra, esos son los autores, pero que yo solo los recojo y los estudio. Y la otra fue el Chuya Romero y Flores de Icaza. De Icaza. Hicieron 18.000 ejemplares de cada una de esas obras en todos los países conquistados y regalaron. Bueno, Mariangula, ahorita aquí tengo la última edición, es de Librería Española. Está agotado, ya me voy a preocupar de la reedición. De que se reedite. ¿Y Duendes y Duendas? Duendes y Duendas está circulando este momento en 2 ediciones. La primera fue hecha por la Universidad San Francisco de Quito y la segunda por el Ministerio de Cultura, en una edición que no va a ser vendida, sino obsequiada a todos. Ah, qué bien. Con eso nos quedamos. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Ya volverá Laura y vamos a ver si nos cuenta algunos de esos cuentos y de esas décimas. Pero como ven, este es un filón de investigación maravilloso que ella escogió temprano en su vida y al que ha dedicado largos años de estudio, además de hacer análisis literarios y demás. Pero por hoy, hasta aquí llegamos. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,